Bienvenidos, mi nombre es Leo Rodrigo Gil Ospina, soy docente del área de Ciencias Básicas, adscrita a la Escuela de Ingenierías de la Corporación Unificada Nacional. En el tema de hoy vamos a recordar las operaciones con números enteros, fraccionarios y las propiedades de la potenciación. Espero les sirva para su proceso de formación. El tema que recordaremos ahora es sobre los números reales. Recordemos que lo primero que aprendimos en nuestras vidas fue sobre los números naturales. Y en secuencia, a través del tiempo, aprendimos lo que fueron los números enteros, enteros positivos, enteros negativos y la unión con el cero. La unión de estos tres enteros me da como resultado el conjunto total de los números enteros. Aparecen otro tipo de números que ustedes aprendieron también, que fueron los racionales o también denominados fraccionarios, racionales o irracionales. El conjunto de todos ellos me dan parte del conjunto de los números reales. Aprendieron también algo que fueron las operaciones. ¿Cuáles operaciones? La adición, la sustracción, la división, la multiplicación, la potenciación, la radicación y la logaritmación. Adicionalmente a esto, aprendieron también la ley de signos que trabajan con ellos y sus propiedades. Por ejemplo, la ley de los signos para la adición. Recordemos que cuando tengo dos números positivos, sumándolos me va a dar como resultado un número positivo. Cuando tengo dos números negativos sumando entre sí, me va a dar como resultado un número negativo. Pero si tengo al contrario, es decir, estoy haciendo una suma de signos positivos o negativos, se van a restar. Va a ser una operación de resta, se convierte en una resta y el resultado va a depender del signo del número mayor. Para el caso de la sustracción, ahora tendríamos que cuando tengo una resta de dos números con signos contrarios, el menos le va a cambiar el sentido al segundo número. Es decir, el primero está negativo, el segundo positivo, este menos le altera su condición, por tanto queda negativo y el resultado me va a quedar negativo. Para el caso de este menos, este número negativo se convierte en un número positivo, por tanto el resultado me va a dar un número positivo. Caso contrario, en este sentido, tengo dos números positivos, tengo dos números negativos, pero este menos me altera el signo de este segundo número, de tal forma que vuelve y juega, se restan y él depende del signo del número mayor, su resultado. Ahora, la ley de los signos también para la multiplicación, recordemos que es la más usual, cuando tengo dos números positivos, los estoy multiplicando, me da como resultado un número positivo. Cuando tengo signos contrarios, los estoy multiplicando, me da como resultado un número negativo. Cuando tengo menos por menos, que es lo que comúnmente decimos, me va a dar más. Esta ley de los signos para la multiplicación es muy similar a la de división. Por tanto, un número positivo dividido entre un número positivo me va a dar como un resultado un positivo. Un número positivo dividido entre un negativo me va a dar como resultado un número negativo. Un negativo entre un positivo me da negativo y entre dos negativos me da como resultado un número positivo. Todas estas leyes se pueden aplicar a diferentes operaciones. Entre ellas podemos tener unos ejemplos como estos. La ley de los signos que ya vimos anteriormente, recordando todas estas operaciones. Por ejemplo, tengo una suma de dos números negativos multiplicado por una suma de un número negativo y un número positivo. Es decir, tengo una suma de menos 3 más 2, las operaciones como son signos iguales y están sumando, me da como resultado un número negativo. 3 más 2, 5. También signos contrarios, recuérdenlo, se restan y la operación sale con el signo del número mayor. Combinando la multiplicación me quedaría 3 por menos 5, un número positivo por un número negativo, me va a dar resultado menos 15. Siguiendo en esta misma línea, tenemos esta operación. Una suma de dos números negativos multiplicados por un número negativo, de tal forma que sumándolos me va a dar como resultado menos 7, siguen con el mismo signo, menos 3 que viene desde el ejercicio inicial, menos 2. Aquí hacemos esta operación, signos contrarios se restan y la respuesta sale con el signo del número mayor. Se operan estos dos números negativos de acuerdo a la ley de signos que ya recordamos, menos por menos, menos por menos. Hay personas que repiten el ejercicio, se confunden en las operaciones y como estamos hablando de la suma, lo trabajan como la multiplicación o al contrario. Entonces, menos por menos me va a dar más. Entonces tengan en cuenta estas operaciones. Menos por menos da más. De tal forma que al simplificarse, 21 sextos me va a dar como resultado 7 medios. Tercera. Recordemos también que las operaciones se pueden aplicar a las fracciones o a los fraccionarios.
todas las operaciones que hemos recordado: adición, sustracción, multiplicación, división, entre ellas también la potenciación, la radicación y la logaritmación. Pero por ahora vamos a recordar estas. Recordemos que cuando tenemos suma de fraccionarios, puedo utilizar este método o el del mínimo común múltiplo. Puedo decir que en este caso los denominadores se van a multiplicar y voy a hacer una operación en diagonal principal que diría el numerador por el denominador, es decir, A por D más B por C. Para el caso de la sustracción, hacemos la misma operación anterior, pero en este caso ya no vamos a sumar, sino vamos a restar. Recordemos también que para la multiplicación de fraccionarios lo que tenemos es que los numeradores se multiplican entre sí, los denominadores también, dando una operación que da otro fraccionario. Para el caso de la división hacemos operaciones cruzadas, es decir, A por D y B por C, obteniendo una nueva fracción. Estas operaciones recordémoslas en un ejemplo como este, donde vamos a mezclarlas todas. Por ejemplo, tengo 3 medios más un cuarto, menos 5 tercios menos 6 medios, 1 tercio menos 1 medio, más 5 medios más 1 medio. Si ustedes analizan esa operación, la vamos a resolver casi que conjunta, pero en 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hay un último paso que sería la división, 7 pasos. Entonces, arranquémoslo. Si yo hago la operación de suma, 2 por 4 me da 8, diagonal principal 3 por 4, 12, más 2 por 1, 2. Esta operación la vamos a repetir aquí, pero con la resta. 3 por 2, 6, 5 por 2, 10, menos 3 por 6, 18. La misma situación la hacemos en la parte inferior. 3 por 2, 6, 2, menos 3 por 1, 3. Vamos a multiplicar por otra operación similar ahí. Si ustedes observan, aquí tengo dos números homogéneos. Recordemos que la suma de homogéneos la puedo dejar el denominador y sumar los numeradores. Es decir, 5 más 1. Hago las operaciones, 14 octavos, menos, se mantiene el mismo menos de la operación y medio, 10 menos 18, menos 8 sextos, parte inferior, menos 1 sexto, por 5 más 1, 6 medios. Yo puedo ir simplificando, es decir, 14 octavos y 8 sextos los puedo simplificar, lo mismo que 6 medios. Y haciendo las operaciones, recuerden que el signo menos le va a cambiar el sentido al número siguiente, entonces menos le cambia el signo a este negativo y lo obtiene en positivo. Simplificando, pues quedaría 7 cuartos, 4 tercios, y esta simplificación me da un número entero que sería el 3. Vuelve y juega las operaciones de números heterogéneos. Suma 4 por 3, 12, 21 más 16. En la parte inferior tengo una multiplicación de un número fraccionario por un número entero. Ustedes recordarán que el número entero lo puedo convertir en fracción colocándole como denominador el número 1, de tal forma que va a tener una operación de fraccionarios, numerador por numerador y denominador por denominador. Menos por menos quedaría siendo menos, trabajando la ley de los signos. 1 por 3, 3 y 6 por 1, 6. Hacemos la operación en la parte superior, 37 doceavos menos 1 tercio. Aquí puedo aplicar algo que se llama el producto de extremos sobre el producto de medios, por ser la operación de división, de tal forma que obtengo una operación como ella. Y al multiplicar, pues obtengo el resultado de esa fracción simplificada. Adicionalmente, a las operaciones que ya hemos venido trabajando de adición, sustracción, multiplicación y división, aparece la potenciación, la más usual. Recordemos que tiene 3 partes, tiene una base, tiene un exponente y tiene una potencia. Adicionalmente, estas partes tienen unas propiedades. Recordemos también que hay unas propiedades que me indican que cuando las potencias son de igual base, dejo la misma base y sumo sus exponentes. También hay otra que se llama una potencia de una potencia, donde mantiene la misma base y los exponentes se multiplican. También hay otra que se llama cociente de igual base. Entonces, en este caso, mantenemos la misma base y restamos los exponentes. También recordemos que cuando una base tiene exponente 0, su potencia es igual a 1. Recordemos también que pueden tener números diferentes elevado a una misma potencia. Es decir, yo puedo separarlas y obtener su potencia para cada base. De tal forma, este cociente de diferente base, vamos a dejar la base del numerador y la base del denominador con el mismo exponente. Aplicando estas propiedades a unos ejercicios como estos, tenemos un ejemplo. Si usted analiza, aquí yo puedo obtener bases iguales, número negativo, base, 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 pero los exponentes van a cambiar. Entonces voy a ir agrupándolo por operaciones. Potencias de igual base,
decíamos ahora rato, entonces dejo la misma base y sumo los exponentes. 3 más 5, 8. En este caso no le hago nada, simplemente porque está en el numerador y no tiene ningún otro número que sea complementario a él. Pero en la parte inferior, sí, menos 3 tiene exponente, recuerda que siempre va a tener un exponente y el exponente es el 1, dejo la misma base y sumo los exponentes. De tal forma que, si usted analiza, aquí dice menos 2 a la 8, menos 3 a la 4, menos 3 a la 2. Si yo miro estos dos, son bases iguales, cociente de igual base, yo lo puedo separar para poder operar. Es decir, menos 2 a la 8 sobre 1, para diferenciar que ahí sigue siendo fraccionario, por menos 3 a la 4 sobre menos 3 a la 2. Potencia de cociente de igual base. Entonces lo que hago yo es simplemente dejo la misma base y resto los exponentes. 4 menos 2, 2. Hay una nueva operación, sigue siendo multiplicación en este caso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar que son bases diferentes, a un mismo exponente. Entonces me quedaría menos 8 con el 3 y menos 2 con el 3. De tal forma que aparece una propiedad que se llama potencia de una potencia. Entonces 8 por 3, 24 y 2 por 3, 6. El resultado de esto lo podemos obtener fácilmente en una calculadora o simplemente haciendo la operación. Pero por ahora vamos a recordar lo que se llama las propiedades de la potenciación. Ahora miremos otro ejemplo, muy similar al anterior sobre potenciación. Miremos que tengo una fracción, tenemos un numerador, tenemos un denominador y en el numerador tenemos dos potencias de igual base. Y en el denominador tenemos dos potencias de igual base, de tal forma que vamos a aplicar las propiedades. Entonces menos 3, bases iguales, dejamos la misma base, sumamos los exponentes. 2 más 6, 8. Al igual en el denominador, potencias de igual base, dejamos la misma base, sumamos los exponentes. 4 más 2, 6. Si observo aquí, no son bases iguales, por tanto, entonces lo que voy a hacer es un cociente de base diferente y aplico la propiedad de potencia que me indica que el cociente lo puedo separar el exponente para cada una de ellas. De tal forma que obtengo ahora una potencia de una potencia. Multiplico ellas dos por ser una potencia de una potencia, exponente con el exponente, 8 por 2, 16, 6 por 2, 12. Y obtengo así una fracción. El resultado lo podemos obtener con una calculadora o simplemente dejarlo hasta allí, puesto que nos interesa son la aplicación de las propiedades.